Bueno, en el módulo 6 de este curso vamos a hablar del tercer principio de la producción orgánica, que tal vez es el más conocido, el que el primero empieza a identificarse como lo que uno normalmente conoce o significa la producción orgánica, que está asociado al no uso de productos de síntesis química, los famosos agroquímicos, y de productos transgénicos. Bueno, para empezar este módulo vamos a tratar de tener claro lo que significa agroquímico. A veces hay mucha confusión con este término, que no es lo mismo agroquímico que fitosanitario. La producción orgánica, la agricultura orgánica prescinde de los agroquímicos, pero muchas veces no prescinde de los fitosanitarios, no es lo mismo. Uno es un genérico del otro que es un específico. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Además que no todo lo que se prohíbe es agroquímico, también todas las sustancias que se agregan, se adicionan como ingrediente, como ayuda de proceso, como aditivo, en lo que es el procesamiento de esa materia prima que puede haber sido sin agroquímicos. Y después el concepto de transgénicos, que también hay mucha confusión con eso. Bueno, realmente, ¿qué hablamos cuando hablamos de transgénicos? ¿Qué es lo que se prohíbe en la norma respecto a los transgénicos? Que no solamente son semillas, sino también son insumos o contaminación por polen o por restos de algún grano o de limpieza, etc. Bueno, y lo que va más allá de lo transgénico, con uno lo que puede denominar hoy manipulación genética o edición génica, que también sabemos que la normativa los restringe y los prohíbe. Bueno, de esto va a versar el módulo. Después va a empezar a definir o a orientar respecto a cómo empezar una producción que va a tener que prescindir y va a tener que aislarse de estos dos riesgos. Me refiero a los riesgos de índole de contaminación cruzada por agroquímicos y de contaminación cruzada con transgénicos, básicamente por polen, pero también puede ser a través de otras vías. Bueno, ¿cómo se hace un buen análisis de riesgo en ese sentido, ¿no? Y en definitiva que redunden en las medidas precautorias que después hay que implementar en un sistema antes de certificar orgánico, ¿no? En aislamiento, en restricción de las vías de ingreso, sea por la maquinaria, por el viento, por el agua, por la tierra, por el transporte. Bueno, ¿cómo hacer para diseñar un sistema antes de certificar, a la hora de implementar, para que esos riesgos no se manifiesten después y en definitiva se discontinúe el proceso de certificación por una no conformidad grave, por una pérdida de la integridad de ese producto orgánico que queremos vender como tal? Y por último, hay tres grandes temas más que tienen que ver con la prevención del riesgo. Uno podemos definir o orientarlo en la dimensión de lo temporal, que la normativa orgánica define como algo que uno puede llegar a pensar como un derecho de piso, que tiene que ver con el concepto del periodo de transición o el periodo de conversión. ¿Qué es diferente a la transición agroecológica? Tiene que ver con transitar un periodo de 2 o 3 años, depende del tipo de producción, para que ese sistema se vaya adecuando a lo que la normativa requiere y para que también de alguna manera todos los residuos que pueden estar en las plantas o en el suelo se vayan perdiendo su actividad, su poder, digamos, contaminante, podemos decir, y que en definitiva ese producto que surja como proceso productivo sea un producto libre de residuos de agroquímicos y de transgénicos. Y por último, también un concepto que es propio de la normativa orgánica de Argentina y en gran parte de otros países, el concepto de producción simultánea o producción paralela, que es, en definitiva, una mitigación del riesgo en la dimensión espacial, para impedir de manera accidental o de manera no accidental la contaminación cruzada entre sistemas orgánicos y no orgánicos de producciones que podrían llegar a confundirse o porque están en la misma zona o porque son manejados por la misma administración o el mismo productor y de la misma especie y variedad o de variedades que no se distinguen. Entonces existe un riesgo de contaminación entre estos dos tipos de productos. Bueno, todas esas medidas que son obligatorias están incluidas en la norma, entonces es preciso conocerla a la hora de abordarlas en una buena implementación.
Y por último, el último tema en particular que se aborda en este módulo es lo que se refiere a cómo se regula el tema de la semilla, que es un insumo tal vez el más clave y más necesario para un sistema orgánico. Un sistema orgánico, si está bien diseñado, podemos llegar a prescindir de productos permitidos para el control de plagas, enfermedades y malezas. Podemos llegar a prescindir o reducir muchísimo los biofertilizantes. Podemos llegar a reemplazar en una economía circular la reutilización de residuos o de subproductos para que se formen parte del sistema de fertilización, pero no vamos a poder prescindir de un insumo clave como la semilla, que tiene que ser de calidad orgánica y de buena calidad. Entonces, bueno, parte de este módulo habla de eso, cómo regula la norma la utilización de semillas, que bueno, desde ya sabemos que no pueden ser transgénicas y que pueden estar, digamos, siendo utilizadas de manera complementaria o marginal si no se consiguen semillas orgánicas con algún otro tipo de semilla que no esté tratada pero que no sea de origen orgánico.